¿Cómo está usted? Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar otra vez en contacto por este medio para seguir pensando en qué consiste glorificar a Dios. Hemos respondido en base de Lucas capítulo 17, versículos 11 en adelante, que glorificar a Dios es exaltarle con nuestros labios. Hemos respondido también que glorificar a Dios es darle el primer lugar, porque recuerdan ustedes de los 10 leprosos, solo uno volvió, aquel que dijo: por encima de mi familia, de amigos, diversión y todo, primero Dios. Y Cristo resaltó eso cuando dijo: ¿y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Cristo resaltó que este hombre estaba dando gloria a Dios porque le puso primero en su vida. Hoy hablaremos acerca de una tercera definición de lo que es glorificar a Dios. Y voy a leer en Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante. Hablando de Abraham, dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Le explico un poquito lo que está pasando. Cierto día, Abraham sale de su tienda, de su carpa, y Dios le muestra las estrellas. Cuéntalas si las puedes contar. Y Dios le dice: así será tu descendencia. En otra ocasión, Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Entonces, Abraham tiene en un lado la promesa de Dios, que él iba a tener una descendencia numerosa. Pero seguimos leyendo el versículo 19, y mire lo que encontramos aquí. Dice el verso 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Abraham estaba muy anciano, decrépito, ya casi 100 años de vida, estaba muy anciano y no tenía hijos. Mira a un costado y ahí está su fiel esposa Sara, que ya tiene como 90 años y que además durante toda su juventud ella ha sido estéril. Así que Abraham tiene que tomar una decisión. ¿A quién le voy a creer? ¿Voy a creerle a Dios y la promesa que me ha hecho de que voy a tener una descendencia numerosa? ¿O voy a creer lo que mis ojos ven? Y ambas cosas Abraham tuvo que poner en una balanza. La promesa de Dios versus lo que ven mis ojos. ¿A quién le creo? Leemos ahora el verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Ya entendió qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es creer las promesas de Dios, aunque veamos lo contrario. Porque eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham tenía la promesa de que iba a ser padre de mucha gente. Por otro lado, él se ve anciano, sin hijos, su esposa estéril toda la vida y anciana. Pero Abraham dice: no, yo creo que Dios tiene el poder para cumplir lo que me ha prometido. Está bien, yo estaré anciano, está bien, mi esposa estará anciana, ok, entiendo, ella ha sido estéril toda su vida, pero si Dios me ha dicho que voy a ser padre de muchas gentes, yo le creo. Y cuando él hizo eso, la Biblia dice: glorificó a Dios. Glorificó a Dios creyendo que Dios era poderoso para cumplir su promesa. Usted y yo necesitamos glorificar a Dios en esa manera también. No solamente hablar de Dios y exaltarle con nuestros labios, no solamente ponerle en el primer lugar en cada actividad que nosotros hagamos, sino que también necesitamos glorificar a Dios creyendo su promesa, creyendo su palabra. Usted y yo sin duda hemos hablado con personas que no le creen a Dios. Por ejemplo, Dios ha hecho una promesa, la promesa de que toda persona que se arrepienta y ponga su fe en Cristo recibirá vida eterna. No una vida temporal, no una vida pasajera, no una vida condicional, no una vida a prueba, sino vida eterna. Dios ha hecho esa promesa. Le dijeron Pablo y Silas al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De tal manera que ahí está la promesa. Pero mucha gente en este mundo no le cree a Dios esa promesa. Le parece imposible. ¿Que la salvación sea tan fácil? ¿Que no tengo que hacer nada, solo creer? No, yo no creo eso. Y ahí está mucha gente rumbo al infierno porque no glorifica a Dios,
creyendo la promesa de Dios. Dios dice, siendo que Cristo pagó en la cruz por nuestros delitos y pecados, siendo que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, ahora la salvación es un regalo, está disponible. Recuerda Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Lo cree la gente? La mayoría no. Y no glorifican a Dios porque no creen la promesa de Dios. Quienes ya somos cristianos, también enfrentamos la posibilidad de estar deshonrando a Dios y no glorificarle porque no creemos otras promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Quiero darle unos ejemplos. Hace muchos años yo tenía un problema, una preocupación. ¿Cuál era? Yo cometía cierto pecado y luego cuando me arrepentía y lo confesaba y me seguía sintiendo mal o recordaba lo que hice, entonces yo pedía otra vez perdón por el mismo pecado y terminaba pidiendo perdón por el mismo pecado 2, 3, 4, 5 veces. Cada vez que en oración me acordaba, Señor, el pecado que hice la semana pasada, perdóname, y por el mismo pecado terminaba pidiendo perdón muchas veces. ¿Sabe usted que eso no glorifica a Dios? No glorifica a Dios porque Dios ha prometido en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando usted lee allí en 1 de Juan 1:9, no dice que hay que confesarlo 2, 3, 4, 5 veces. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué pasa? Pasa de que a veces dudamos del perdón de Dios. Y a veces el enemigo saca ventaja de eso y nos hace creer y nos hace pensar, Dios no te ha perdonado. Nos dice, Dios no te ha perdonado. ¿Qué? ¿Tú crees que porque te arrodillaste, oraste, ya Dios te perdonó? No, lo que has hecho es muy grave, lo que has hecho es muy serio. Y comienza a bombardear nuestra mente de tal manera que nosotros asentimos y decimos, sí, pues, yo creo que no me ha perdonado. Y en ese momento estamos pecando contra Dios porque no creemos su promesa de 1 de Juan 1:9. Y eso no glorifica a Dios. Glorificar a Dios es creer lo que Él ha dicho. Entonces, aunque yo me siga sintiendo mal o me siga sintiendo culpable, y aunque otros me digan y me recriminen por lo que hice, yo debo tener la confianza en la promesa de Dios. Dios me ha perdonado. Cristo llevó mis pecados en la cruz. O como dice aquí el versículo 7, 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, todo pecado. Yo he hablado con creyentes, he escuchado a creyentes que me han dicho, no, esto que yo hice, yo creo que Dios ya no me puede perdonar. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién le engañó y le hizo pensar que ese pecado no tiene perdón? No glorifica a Dios que nosotros dudemos de la promesa de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de algunas maldades. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con la economía, tiene que ver con el dinero, con las ofrendas. Bueno, yo sé que los diezmos están siendo atacados y cuestionados por muchas personas, pero bueno, eso es otro tema. Hay personas que dicen, no, ahora sí yo voy a ofrendar o diezmar o como usted le llame, ahora sí voy a darle a Dios. Y entonces reciben su dinero, reciben su sueldo, su pago y comienzan a calcular, bueno, esto va para Dios, esto va para pagar los recibos, electricidad, agua, teléfono, esto va para la comida, esto va para los pasajes, esto va para la educación de los hijos, los gastos de salud, etc. Y en determinado momento se dan cuenta que se acabó el dinero. En determinado momento toman su calculadora y empiezan a sumar, a restar y llegan a una conclusión, me va a faltar dinero. Entonces, la solución inmediata que piensan es, bueno, creo que esta vez, este mes o esta quincena o esta semana no le voy a dar a Dios. No le voy a dar a Dios porque aquí mi calculadora me dice que me va a faltar. Si le doy a Dios lo que le he prometido, me va a faltar. Pero en el otro lado de la balanza tenemos promesas de Dios. Recuerda Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y esas cosas que habla Mateo 6 son alimento y vestido. También la palabra de Dios dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay promesas de Dios y en ese momento el creyente tiene que poner en la balanza a quién le creo. ¿Creo las promesas de Dios o le creo a mi calculadora? ¿Le creo a mis cálculos, a las cifras que me muestran que si le doy a Dios me va a faltar? ¿A quién le creo?
Y lamentablemente muchos creyentes, muchos cristianos deciden creerle a sus cálculos y le dicen a Dios, Dios, lo siento, esta vez no puedo, préstame, ya, después arreglamos, cuando mejore mi economía me pongo al día contigo. Y nunca va a mejorar su economía porque están andando en una manera que no glorifica a Dios. Y no glorifica a Dios no porque Dios necesite dinero, no glorifica a Dios porque no estamos creyendo sus promesas. Solamente son 2 ejemplos, pero hay muchas promesas más con las cuales los cristianos luchamos. Y a veces hay creyentes que prefieren llevarse más de lo que ven, de lo que calculan, de lo que piensan y dejan de lado las promesas de Dios. Es muy triste, pero en cierta ocasión conversé con alguien que me decía, sí, eso es lo que la Biblia dice, pero la realidad es otra. ¿Ha escuchado personas que dicen así? Creyentes que a veces dicen así, cristianos que a veces dicen así. Sí, eso es lo que dice la Biblia, pero la realidad es otra. O sea, lo que están diciendo es que la Biblia y Dios no es parte de la realidad. Lo que están diciendo es que Dios no conoce la realidad. Ellos conocen la realidad, Dios no sabe. Y eso es una tremenda ofensa contra Dios y eso no glorifica a Dios. Que Dios nos ayude, a usted y a mí, a glorificarle, no solamente exaltándole con nuestros labios, no solamente dándole el primer lugar en nuestro corazón y en toda actividad que hagamos, sino también creyendo sus benditas promesas. Que Dios le siga bendiciendo. Gracias.